amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy nuestro tema, la justicia de Dios. Vamos a tocar un tema que la justicia restauró todas las cosas. Vamos a hablar de 7 pasos o 7 grandes verdades que el Señor habla a través de su palabra cuando venimos a Él. Vamos a buscar Romanos capítulo 1, 16 al 17. Padre Celestial, colocamos delante de ti tu palabra, que seas tú trayendo revelación a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí podemos observar que cuando venimos a Cristo Jesús, el poder de la salvación cambia nuestras vidas, transforma todo nuestro ser. Hay una nueva naturaleza en nosotros que nos impide seguir en el pecado. Es lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros en el momento de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. Por eso predicamos siempre de Jesús, porque es el único que nos limpia, es el único que nos justifica, es el único que nos santifica. Nadie más, solo Él. Por eso es importante entregarle la vida a Él. Él nos ama, en la Biblia nos habla que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Y esta es una gran verdad. Mucha gente desconoce esta parte. A veces pensamos que venir a Cristo nos prohíben muchas cosas. No, lo que pasa es que el Señor rompe esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros y coloca su naturaleza divina, una naturaleza de santidad. Entonces vamos a tocar esta parte en Efesios 1:3. Nos habla de las bendiciones que nos corresponden en el momento de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. Recordemos en Génesis capítulo 1:27, el Señor le dijo a Adán que lo bendecía en todo, que fuera fructífero, que sea una persona que se multiplique, le dio potestad, y eso es lo que el Señor hizo con Adán. Y le dio todas estas bendiciones. Y Adán perdió estas bendiciones por pecar. Por eso Jesús necesitaba venir a recuperar esas bendiciones y dárnoslas a nosotros como sus hijos, como aquellos que creemos en ellos. Entonces vamos a buscar Efesios capítulo 1:3. Y nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí el Señor nos bendijo con todas las bendiciones. Esas bendiciones de Adán ya son para nosotros, pero en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no tenemos todas estas bendiciones espirituales. Y cuando las tenemos, tenemos que creer. Hay una nueva identidad en nosotros. Tenemos que posesionarnos de las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero si no nos posesionamos, pues no va a pasar absolutamente nada. Por eso necesitamos saber todas estas grandes verdades. Porque cuando las sabemos y las ponemos en práctica, nuestras vidas son completamente
transformadas. Vamos a ver la mano de Dios moviéndose a favor nuestro. Pero si no las ponemos en práctica, si no meditamos en la palabra, si no nos posesionamos de lo que Dios tiene para nosotros, pues va a ser difícil. Es por decir algo, supongamos, nuestros padres nos dieron una herencia de un terreno. Y resulta que sabemos, y hay una escritura que ese terreno es nuestro. Pero llegó alguien y invadió ese terreno. Dejamos que invadan ese terreno cuando realmente nos corresponde. ¿Cierto que no? Pues tenemos que hacer algo para despojar a esa gente. Pues eso lo que hizo Jesús con Satanás. Lo despojó y nos entregó todo eso a nosotros. Entonces su palabra es esa escritura tangible para nuestras vidas. Pero como les dije, hay mucha gente que no conoce estas grandes verdades, cristianos, y están en derrota. Por eso necesito hablar sobre esta parte, sobre estas bendiciones que nos corresponden en lo que es la justicia de Dios. Como les expliqué el domingo pasado, la justicia, si Dios es un Dios justo, pero si el Señor aplicara esa justicia, estaríamos completamente perdidos. Porque todos hemos pecado. En la Biblia dice, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos pecamos. Si el Señor aplicara esa justicia, estaríamos en condenación eterna. Por eso nuestro Padre envió a su Hijo para sustituto de nosotros. Jesús tomó todos esos pecados de nuestra vida, lo que hicimos, y los llevó a la cruz. Y a través de Él tenemos vida eterna. A través de Él tenemos todas estas bendiciones que habla la palabra de Dios. Segundo, la imagen de Dios ha sido restaurada en nuestras vidas. Vamos a buscar 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por el pecado. Nosotros teníamos una mente pecaminosa completamente. Nuestra vida era completamente destructiva, pero a través de la palabra de Dios, a través de Cristo Jesús, la imagen de Dios ha sido restaurada en nosotros. Nos vamos pareciendo cada vez más a Él. En la Biblia dice que vamos de gloria en gloria a la imagen de aquel que nos creó. Eso es lo bonito. Cada vez más nos vamos a parecer a Cristo Jesús, pero tenemos que estar caminando con Él. Es como en una casa. Los hijos, ellos nacen con el ADN de nosotros, pero está el fenotipo que los hijos empiezan a caminar como nosotros caminamos, empiezan a tomar todos los hábitos de nosotros, empiezan a hacer los gestos de nosotros. Son los fenotipos. Y eso sucede. Entonces, cuando caminamos con Cristo Jesús, esos fenotipos de Cristo Jesús van a ser para nosotros. Vamos a parecernos cada vez más al Maestro. Y eso es lo que el Señor desea que hagamos. Tenemos también, tercero, una mente sobrenatural. Vamos a buscar 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya tenemos una mente sobrenatural. Ahora tenemos que apropiarnos de que la tenemos. Pero mucha gente, no, es que a mí no se me quedan los versículos, no, es que soy una persona bruta. No, ninguno somos brutos en Cristo Jesús, porque ya tenemos una nueva mente. Ahora tenemos que actuar de acuerdo a esa mente, pero para eso tenemos que renovarla
con la palabra de Dios. Lo que quiere decir que la palabra de Dios es nuestro cerebro. Por eso necesitamos meter esa información a nuestra mente. Porque si metemos esa información, pues nuestra mente cada vez más va a ser más revolucionada en Cristo Jesús. Una mente completamente restaurada. Una mente que nos lleva siempre a Cristo, que nos lleva siempre a nuestro Padre Celestial, que nos lleva siempre a las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. Y es a través de la palabra. En Romanos capítulo 12:2 nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento es nuestra mente. Y esa mente, entonces, una mente nueva, una mente. ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza caída, venimos de una mente de malicia, una mente de maldad, de pecado. Y el Señor necesita que nosotros renovemos nuestra mente. ¿Por qué? Porque en el momento de haber nacido de nuevo, nació nuestro espíritu, pero nuestra mente necesita ser renovada, pero el Señor ya colocó eso dentro de nosotros. Ahora tenemos que tomar posesión de que tenemos la mente de Cristo. Mayor mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso necesitamos empezar a pensar y hablar como Dios habla a través de su palabra. Tenemos que alinearnos a la palabra de Dios y nuestra vida va a ser completamente diferente. Y cuando nos veamos, hemos sido transformados de gloria en gloria. Tenemos una salud perfecta. Vamos a buscar 1 Pedro 2:24 y nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Tenemos que entender esta parte. El Señor ya nos sanó. Que va a llegar de pronto a enfermar nuestros cuerpos. Tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra. Y lo he hablado en el aspecto personal. A mí que me dio el COVID, los médicos me decían que tenía que tomar medicamentos para el resto de mi vida. Tenía que tomar losartana y amlodipino. Pero yo le creí más a la palabra de Dios y estoy bien. No tengo hipertensión arterial. Estoy perfectamente, si me la mido en ese momento, está por ahí en 110, 80, 75. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios es veraz. Por eso tenemos que apropiarnos de estas grandes verdades, posesionarnos de la palabra de Dios, porque eso es lo que hace que mover el poder de Dios. Esa es nuestra fe es la palabra de Dios, nuestra fe es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos todas las bendiciones, todas, es que no son algunas, son todas. Como les dije, salud mental, tener una mente de Cristo, hay salud mental. Mucha gente está tomando medicamentos porque tienen problemas, trastornos mentales. El Señor sana, el Señor nos sanó completamente. Por eso tienes que tomar la palabra de Dios, tomarse esta medicina, porque es que ahí está la verdad, ahí está la medicina correcta. Y puedes tomar toda esta medicina de la palabra de Dios, meditándola en todo momento, decir, por las llagas de Cristo he sido curado, curada, y mantengas en esta gran verdad y vas a desatar el poder de Dios para tu vida. Pero si no lo haces, pues no va a pasar nada. Por eso necesitamos posesionarnos. Y hay que hacerlo. Yo tomo posesión de la palabra de Dios y por eso estoy bien, gracias a Dios. Antes no podía hablar más de 3 minutos porque mis pulmones no daban para eso. Pero ahorita yo ya puedo hablar todo lo que sea. Y estoy bien. Y eso ¿por qué? Porque la palabra de Dios es efectiva. Pero tenemos que creerle al Señor y caminar con Él, creyendo a todas sus verdades. Y Dios no es Él no miente. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia.
Nosotros podemos cambiar porque somos seres humanos, hoy estamos bien, mañana estamos por ahí caídos, porque somos seres humanos. Pero el Señor no. O sea, el Señor se mantiene firme. No fluctúa como nosotros fluctuamos. No, Él no es así. Él es maravilloso con Él. Tenemos el 5, confianza para acercarnos a Dios. Ya nos podemos acercar a Dios tranquilamente. Y esto es a través de Cristo Jesús, es a través de la sangre preciosa que derramó por amor a nosotros. En Hebreos capítulo 4, 16 nos habla. Busquemos Hebreos 4, 16. Nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia y podemos pedirle lo que necesitamos, podemos hablarle a nuestro Padre. Esto es lo hermoso. Incluso en Santiago capítulo 1, 17 nos habla que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, porque todo don perfecto desciende de lo alto. Él no cambia. Él está ahí para ayudarnos, para socorrernos en esos momentos que estemos pasando, por esas tribulaciones, por esas angustias. Él está ahí para levantarnos, ya somos sus hijos. Esta es una gran verdad. En el momento de haber aceptado a Cristo Jesús, ya somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos un Padre celestial. ¿Y qué padre que vea a sus hijos en necesidad no lo va a ayudar? Él nos ayuda. Pero tenemos que aprender a escuchar su voz. Necesitamos empezar a tener una comunión más profunda con Él. Y vamos a escuchar su voz. Él nos va a mostrar el camino correcto. Pero tenemos que ser obedientes a su palabra, que en nuestro corazón no haya rebeldía, porque es que la rebeldía nos aparta de Dios y Satanás es rebelde por naturaleza, que esa rebeldía no esté en nosotros y podemos acercarnos confiadamente a Él. Él está esperando para que te acerques a Él. Él quiere escucharte, Él conoce todas nuestras necesidades, Él conoce toda nuestra situación, pero el Señor desea que nosotros le hablemos a Él. Él quiere escucharnos. Él está ahí para bendecirnos, para levantarnos, para socorrernos. Eso me hace recordar a ese tiempo. Una vez que me endeudé, una forma fea, que incluso sentía en mi espíritu que no debía hacerlo, y lo hice. Cometí ese error, todos cometemos errores. Y me endeudé. Y me tocó empezar a pagar intereses sobre ese dinero. Y quedar esa plata al año. Porque pensaba que con el dinero que me prestaban podía hacer el primer piso porque ya tenía una plata. Pero no me alcanzó, quedó en obra negra. Simplemente la placa y pañetado. Ni para portones, ni ornamentación, ni pisos. ¿Qué hay? Y quedé endeudado y pagando intereses mensuales. Pero un día me postré porque me iban la persona que eso me pensaban embargar. Y me postré. Y el Señor me dio la salida. El Señor me dijo, tal persona va a comprar un terreno porque estábamos vendiendo un terreno y nadie lo compraba. Y llamé a esa persona y efectivo. Dios obra de una manera sobrenatural cuando venimos a ir con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. De pedir perdón, Señor, perdóname por haberme endeudado porque tú pides que no debemos endeudarnos. Él desea que no nos endeudemos. Somos nosotros que tomamos esas malas decisiones. Pero Señor, si reclamamos, Él nos va a dar la salida.
para salir de eso. Otra, autoridad sobre el diablo. Vamos a buscar Lucas capítulo 10, 19. Vamos a leer desde el 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tremendo esa palabra. El Señor nos dio potestad contra todas estas fuerzas demoníacas, contra el mismo Satanás, y Él no nos podrá hacer daño. Tenemos esa autoridad. El Señor lo despojó, en Colosenses nos habla, lo despojó y nos dio esa autoridad. Adán la perdió por el pecado, pero Jesús la recuperó y nos la entregó a nosotros como sus hijos, como los creyentes en Él. Por eso necesitamos acercarnos confiadamente a Él, creer en Jesús, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal, porque muchas personas, escuchen, muchas personas creen en Jesús, pero una cosa es creer y otra cosa es aceptarlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Es muy diferente. En la Biblia nos habla, los demonios creen en el Señor y tiemblan, pero ellos no son salvos. Entonces, una persona puede ir a la iglesia, puede creer en Jesús, pero si no le ha entregado la vida a Cristo Jesús, no es salvo y no es merecedor de todas estas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Porque puedes ir a la iglesia, ¿sí? Hay gente que tiene una membresía en la iglesia y van, pero no han entregado la vida a Cristo Jesús. Y Jesús lo habló, incluso aquí en el 20, en Lucas 10, 20 dice: pero no regocijéis de los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y para que nuestros nombres estén escritos en los cielos, necesitamos entregarle la vida a Cristo Jesús. Si nosotros no lo hacemos, no somos salvos, no somos merecedores de estas bendiciones que el Señor tiene para aquellos que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador personal. Tenemos vida eterna, pero en Cristo Jesús. 1 Juan capítulo 5, 11 al 12. Y dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como les expliqué, si no tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, no tenemos vida eterna. Pero si lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro amo, y que nosotros seamos los siervos de Él, tenemos vida eterna. Ya pasamos de la muerte a la vida. Ya el pecado no nos gobierna, ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora debemos mantenernos ahí. Estar seguros que tenemos vida eterna, pero es entregándole la vida a Cristo Jesús. No hay otra forma. En Juan capítulo 1, 12 nos habla claro: a todos los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es aquellos que lo creyeron y lo recibieron. Y lo recibieron. Como les dije, muchos creen, pero una cosa es creer y otra cosa es entregarle realmente la vida a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué lo quería
¿Qué es lo que quería Satanás con Dios? Vamos a buscar Isaías capítulo 14, 12 al 15. Vamos a leer Isaías 14, 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Qué hace Satanás o qué hace? Debilita a las naciones. Debilita a las personas. Debilitar una nación, debilita a las personas para que se acerquen a Cristo Jesús. Por eso en la Biblia dice, le dice a David, diga, fuerte soy. Somos fuertes en Cristo Jesús. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Tremendo lo que quería Satanás, subir al cielo, levantar su trono, sentarse en el monte del testimonio y ser semejantes al Altísimo. Eso es lo que quería el diablo. Pero nosotros en Cristo Jesús, el Señor nos colocó en lugares celestiales, estar en el cielo, ya somos reyes y sacerdotes, estamos, como les dije, sentados con Él, somos justos a la imagen de Dios. Tremendo. Por eso el enemigo nos odia. Por eso Él quiere sacarnos del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo quiso hacer a sus fuerzas y nosotros simplemente por haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, lo tenemos. Estas son grandes verdades. Entonces, hermanos, acerquémonos confiadamente a Él. Realmente entreguémosle la vida a Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Busquemos 2 Corintios 3:18. En 3:18 nos dice, por tanto nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Imagínense todo lo que el Señor hizo en nosotros. Somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Él. ¿Queremos más? Pero como les dije, todo en Cristo Jesús. Ahí es la gran diferencia. Los que estamos en Cristo Jesús y los que no tienen a Cristo Jesús, sus vidas son igual o peor. Pero nosotros en Cristo Jesús, nuestras vidas tienen que ser cada vez mejor. Porque esa naturaleza el Señor ya la colocó en nosotros. En 2 Corintios 5:17 nos habla que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es o nueva persona es. Las cosas viejas pasaron y ahí todas son hechas nuevas. ¿Qué nos está enseñando esta escritura? Que si venimos a Cristo Jesús, que si le entregamos realmente a Cristo, la vida a Cristo Jesús, el Señor cambió esa naturaleza que había en nosotros que nos gobernaba, en el pecado, en las drogas, en lo que sea, y ya somos nuevas personas. Ya no somos los mismos. Ya las cosas viejas que hacíamos ya no debemos hacerlas, porque hay algo nuevo en nosotros, porque el Señor restauró algo en nosotros, dentro de nosotros. Eso es lo maravilloso del poder del Evangelio. Eso es lo que habla Pablo en Romanos capítulo 1, 16 y 17. El poder del Evangelio para la salvación. Vamos a orar.
Y si no le ha entregado la vida a Cristo Jesús, le sugiero que la entregue, porque hay muchos beneficios, porque el Señor te ama, porque el Señor por eso envió a su Hijo Jesús para redimirnos, para sacarnos de la miseria en que estamos, para sacarnos de allá de ese pozo cenagoso, de esa vida de pecado, de esa vida sin esperanza. Quiero que hagas una oración conmigo y la repitas. Diga: Padre Celestial, reconozco que he sido pecador. Reconozco que tú levantaste a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Señor, quiero que hoy sea mi Señor. Abro mi corazón para que tú gobiernes mi vida y para que me escribas en el libro de la vida y no me borres jamás. Gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste esta oración, que es tan sencilla, ya pasaste de muerte a vida. Y todas estas partes, la justicia de Dios va a estar en tu corazón. De aquí en adelante vas a ser una persona justa. Es una persona que va a hacer lo correcto. Va a tener juicio. Su conducta va a ser diferente. Eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros cuando le entregamos realmente la vida a Él. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Señor, perdónanos, Señor, si te hemos fallado, pero nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, porque allí, Señor, encontraremos tu misericordia, Señor, y encontraremos tu gracia, Señor, encontraremos tu favor, Padre. Te pido por cada uno de las que escuchan esta palabra, Padre, que seas tú restaurando todas sus cosas, Señor, que esa justicia de Dios esté en sus corazones, Señor. Señor, que seas tú obrando de una manera poderosa, Padre. Aquella persona que está pasando por enfermedad, Dios eterno, que seas tú sanándola, Padre. Que seas tú, Señor, rompiendo toda maldición, toda enfermedad, toda ruina, toda escasez, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida.